En el capítulo anterior, arrancábamos finalmente la ruta hacia Ushuaia desde Comodoro Rivadavia. Bueno, ya estamos en la ruta 3, arrancamos, dejamos atrás Comodoro Rivadavia. La idea inicial era hacer los casi 1400 kilómetros en un par de días, pero al despertar para encarar el último tramo, nos encontramos con un inconveniente en la faceta camper, que nos entretuvo demasiado tiempo, y postergamos un día más la salida. Para aprovechar el día, nos fuimos hasta Cabo Vírgenes, en busca del punto inicial de la tan famosa y épica Ruta 40. Ahora sí, llegamos. Aquí comienza la Ruta Nacional 40. Y ahí nos encontramos con una pingüinera repleta de pingüinos, terminando el día en un lugar increíble que quedará para el recuerdo. Y pensando eso de no hay mal que por bien no venga. Hoy finalmente ha llegado el día en el cual nos disponemos a llegar al tan ansiado destino, Ushuaia. Nos esperan aproximadamente unos 600 kilómetros de camino, unos cuantos cruces de frontera e incluso una barcaza por el estrecho de Magallanes, que de seguro nos entretendrá la jornada, pero que será uno de los tramos más especiales del viaje. Hoy sí vamos a cruzar la frontera, ya tenemos todo listo, vamos hacia allí, estamos muy cerquita y a ver si nos dejan cruzar y todo bien. La verdad es que tengo mis dudas de cómo es el papeleo porque como es el cruce austral y vamos de aquí a entrar a Chile para ya entrar en Argentina, Claro. Yo no sé si tenemos que hacer todos los papeles igual, si te van a renovar, no renovar, o simplemente No. es como un paso que si ya vas para Ushuaia pues no tendrás que hacer nada, ¿no? Como pasa, por ejemplo, si visitas Foz de Iguazú. Claro, que es más suave. Exactamente, en vez de irte al resto del país, ¿no? Sí, me imagino que esta gente estará ya acostumbrada a que no solo viajeros, ¿no? Camioneros, lo que sea, entren y salgan, porque al final Claro, por eso, es entrar en un entonces, sitio para ir al otro. No sabemos si vamos a tener que hacer todo el papeleo igual o qué. Tenemos intriga del Así proceso que se viene, pero vamos bueno. allí. Vamos a la carretera, tenemos unos kilómetros y ya casi estamos en la puerta. Así que vamos que llegamos. Hoy sí, ¿eh? Hoy sí. Sí. Hoy sí. Vamos a bajar a preguntar. Aparcamos acá en la entradita y a ver qué proceso necesitamos. Hola. Bueno, pues efectivamente hicimos la salida. Yo pensé que iba a estar como unitario, ¿no? Unido en el mismo lugar, pero no, aquí a 1 kilómetro está la de Chile y tenemos que hacer aduanas y migraciones de Chile. O sea que sí, entramos en Chile para salir en 3 horas o algo así. Con las verduras hicimos los deberes y las cocinamos y las comimos. Pero me había olvidado el queso. No pasa nada, ¿eh? Bien entraba, ahora que es mediodía ya. Por si acaso me lo quitan. Pero no tengo claro si quitan los quesos. No deberían, a ver. Deberían ser frutas, verduras y carnes, ¿no? Entiendo. Siempre, sí. Pero bueno, no lo comemos, no vaya a ser. Con lo caro que está el queso. El proceso es bastante sencillo y es siempre el mismo, así que volvemos a repetir los pasos que hicimos a la salida de Argentina, pero en este caso para entrar a Chile. Primero debemos presentar en migraciones el pasaporte y después pasar por aduanas para el ingreso del vehículo. Con los papeles en mano, finalmente nos ponemos a la cola para que suba el agente a chequear la vivienda. Bueno, revisión satisfactoria. Estamos en Chile. Por las próximas, no sé si 2 o 3 horas. La verdad es que no sé a cuánto estamos de la frontera, que habrá que hacer los papeles otra vez. Pero bueno, un trámite menos y vamos a buena hora para llegar a Ushuaia todavía con luz. A ver si es verdad. Bueno, no cantes victoria, ¿eh? No nos quitaron nada, pero no teníamos nada que nos pudieran quitar porque lo comimos todo. Así que todo bien. Bueno,
parece que llegamos al ferry. Aquí hay una fila bastante larga de camiones. Sí. No tenemos muy claro ni dónde se paga, ni cómo funciona esto, pero bueno, vamos a preguntar. Aún por encima empezó a llover. Sí, que ya saben que cuando hay clima malo, a lo mejor hay que esperar para salir. Así que esperemos que no sea el caso, que afloje, que sean 2 gotas y que ya zarpemos cuanto antes se pueda. Es arriba. ¿Dónde? Dentro del propio ferry. Perfecto. Que esperemos aquí en la cola y que después ya se sube y ya tiene la caja dentro del ferry, todo para pagar y esas cosas. Va, buenísimo. Eso me parece cómodo, eso es un avance. Sí, no hay que bajar. Ay, no, tengo que invocarle. Hombre, si no vamos al agua. Uy, uy, uy. Ah, está fácil. Hemos visto bueno. vídeos de este momento mucho peores. Muy bien. Bueno, olas no hay. Bolitas no hay. Nada, cuando te vas acercando parece que hay mucho más espacio con la rampa, pero está todo bien. Facilito. Ahí está. Estamos. Pagamos 34.300. Pero en el ticket pone 24. Bueno, mira, contemos con que pensábamos que eran 40 y pico. Y mira, una buena noticia, ¿no? Sí. Qué chulo, No es tan estrecho el estrecho de Magallanes. Qué contradicción, ¿no? La vida. Creo que ya estamos llegando, contábamos con 1 hora y media o 2 y creo que ya está. Vimos tierra, avistamos tierra. Gato fueguino. Se nos cruzó un gato al llegar. Un gato blanco. Un gato fueguino. Nada más debajo del cartel de Bienvenidos a Tierra de Fuego. ¿Qué significará eso? Buen augurio, es blanco. Es blanco, claro. Bueno, ya llegamos al cruce, es el paso frontera San Sebastián, que es para volver a cruzar desde Chile hacia Argentina. Y volvemos a entrar en territorio argentino definitivamente ya para llegar a Ushuaia, así que De vuelta a Argentina. ahí está. Ha sido rápido, pero volveremos, Chile. Sí, volveremos y a fondo, así que otro papeleo y seguimos. Sí. Después de unos 150 kilómetros desde el estrecho de Magallanes, llegamos al paso fronterizo de San Sebastián para realizar la última burocracia del día. Dejamos atrás Chile y nuevamente ingresamos a la Argentina, retomando la ruta 3 con dirección a Ushuaia. Tenemos 300 kilómetros por delante y aunque el día ha sido largo, la ilusión empieza a crecer a medida que nos vamos acercando a nuestro destino. Llevamos mucho tiempo esperando este momento y por fin ha llegado la hora. Our hearts beat to the city streets,
we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Buah, es una locura el cambio de paisaje. Entradas las últimas 2-3 horas antes de llegar a Ushuaia, que es lo que tenemos, empezó a cambiar muchísimo el paisaje. Ahora de repente, antes era árido y ahora de repente se ve mucho más verde, ¿no? Árboles, que no había árboles antes en la ruta. Ahora sí, en Tierra de Fuego está lleno de árboles. ¿Sí? Se nota mucho. Estas montañas que estamos viendo ahora, porque ya nos estamos acercando a Ushuaia. Se ven estas montañas ahí con los picos ahí nevados. Fue bastante radical el cambio, ¿no? Sí, sí, muy de golpe. Sí, era todo muy sequito. Bueno, quizá al cruzar el estrecho. Bueno, pero al principio de esa parte de Chile también estaba árida. Sí. Es como más ahora y no llevamos tantas horas tampoco. Desde, yo qué sé, Comodoro para aquí, todo cambio en vegetación fue paulatino, lento. Pero ahora notamos en Tierra de Fuego algo brusco en las últimas 2-3 horas y se agradece porque está, si bien lo otro nos gustaba, porque nos gustan todos los paisajes normalmente, cada uno es único en su esencia, esto es como más la estampa de Ushuaia que tenemos, ¿no? Lo que teníamos en la cabeza. Sí, esta vegetación y además que haya copitos de nieve en la punta. Eso, en la punta, que no nos venga ahora una nevada. No. La verdad es que el tiempo se nubla, sale el sol, se vuelve a nublar, chispotea un poquito. Sí, rarísimo. Pero por ahora no notamos el frío porque estamos aquí dentro y no lo notamos. Claro. A ver ahora al salir, pero bueno, la nieve que se ve muy poquita y ahí arriba de las nubes. Sí. Two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the No, este paisaje es impresionante. Mira esas montañas, Ángela. Mira para adelante. Es que nos da mucha pena porque sabemos que queda súper poco tiempo de luz. Ya claramente es atardecer, ¿no? Aunque que conste que lo vemos ahora abriéndose. Está re loco el tiempo, no sé, no entiendo. Las nubes se mueven mucho. Y nos da mucha pena porque tenemos que ir rápido para llegar al cartel de Ushuaia con luz. Sin embargo, queremos ir lento para ver todo esto. Es impresionante. Bueno, piensa que por aquí hay que salir. Me gusta. Esa es la actitud que yo pedía cuando Ángel se despedía de Puerto Madryn diciendo... No, pues que no hay otra salida, no es por otra cosa. Bueno, me gusta, pero es espectacular. Dios, quiero ir lento, pero no podemos, porque anochece. Se nos va la luz. Corriendo el riesgo de que se nos haga de noche, bajamos porque hay acá como un viewpoint, un mirador espectacular. A ver que nos aguante. Yo veo celeste todavía, o sea que yo creo que aguante un poquitito. Ángela, ¿este lugar qué es? Madre mía. Estamos llegando, Ángela. Qué locura.
Este es el Paso Garibaldi y es una ruta escénica que es una locura. O sea, nos está encantando, de verdad. O sea, muy bonita. No sabíamos que íbamos a encontrarnos con esto. Sabíamos del Paso Garibaldi, pero no que era así. Y nos está gustando un montón y creo que es como una premonición de lo que se viene en Ushuaia, en la cordillera, cuando empecemos a subir por la 40, ¿no? Yo me espero todo este tipo de cosas y estamos de verdad con los pelos de punta, con muchísima ilusión de pensar que estamos llegando a Ushuaia, que es como un hito, ¿no? Y de verdad estamos muy emocionados. Bueno, el GPS nos está indicando que estamos más o menos a unos 5 minutitos de la llegada a Ushuaia. Y eso, si no nos fallan nuestros cálculos, el GPS lo hace con el centro de la ciudad. Así que no sabemos si de repente nos vamos a encontrar con el cartel que dice Ushuaia. Así que estamos viniéndonos bastante arriba. Sí. Y eso que el día de carretera fue bastante largo. Bastante largo. Estamos cansados. Tenemos miedo de que ya creo que se fue el sol. Se ve una resolana ahí, ¿no? Y creo que en media hora... Pero llegamos con luz, ¿eh? Llegamos con luz. Así que dentro del cansancio y todo, estamos viniéndonos igualmente bastante arriba. Lo que significa llegar al fin del mundo, ¿no? Literalmente, al fin del mundo. Estamos más cerca de la Antártida que de casa. Sí. Sí, de casa, sí, obviamente. de casa. Así que es algo increíble. Si bien nunca planteamos el plan Pangea como solamente un viaje de Ushuaia a Alaska, lo cual ya es espectacular, sino como simplemente viajar con ese concepto de libertad detrás, que bueno, sí. En el continente aquel de hace 500 millones de años los mamíferos se movían libremente por el mundo, bueno, pues lo mismo, ¿no? Con ese concepto de libertad queremos movernos por el mundo nosotros. Pero Ushuaia sigue siendo un hito, Exacto. En realidad. No deja de ser Ushuaia un hito gigantesco. Estamos en el fin del mundo y nos hace mucha ilusión, muchísima. Muchísima, de verdad que lo llevamos comentando desde el principio del día. Ya llevamos varios días atrás pensando en que íbamos a llegar a Ushuaia, pero era como que, no sé, se iba haciendo ahí un poquito de rogar, sí. Iban pasando cosas, tal, pero bueno, ya estamos aquí y ya vamos a llegar por fin a la ciudad capital más austral del mundo, porque por cierto, no sé si sabíais que aquí está también Puerto Williams, que pertenece a Chile y que es un pueblito que al parecer, por lo que me han contado, le cambiaron la denominación a ciudad para tener el título de ciudad más austral. Eso es trampa. Pero Ushuaia sigue siendo la capital más austral. Geográficamente es una locura, naturalmente es una locura. Lo que vimos en los paisajes que vimos mientras nos informábamos para armar el viaje es un auténtico escándalo la naturaleza que tiene. Así que de todos los puntos de vista, Ushuaia es algo que marca nuestro viaje y estamos muy contentos de haber llegado. Muy, muy contentos, de verdad. Que cuando decimos que hay problemas por el medio pero que todo tiene un final feliz, cómo encontramos la pingüinera cuando no lo esperábamos porque ese día había empezado. ¡Ahí está! ¡Hostia! ¡Cartel! ¡Llegamos! Ahí está, para que me voy a intentar hacer un lado. ¡Qué buena! ¿Me puedo parar acá? ¡Buah! Mirá, ¡Qué guay! parecen sombreros. ¡Qué bonita la columna! ¡Llegamos! ¿Me puedo parar acá? Sí. ¡Qué buena! Gente, estamos en Ushuaia.